Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted seguramente sabrá que tiene 20 minutos máximos para comunicar su decisión y los fundamentos que le inspiran, plazo vencido el cual habilitará para que el tribunal, de juzgar lo pertinente, le solicite algunas precisiones, aclaraciones o reflexiones sobre alguno de sus pasajes. Lo escuchamos. La idea, en función de los parámetros y las circunstancias que describe el caso, y en función de las circunstancias que se deben dar por acreditadas conforme así lo plantea el caso, dándose por conocidas estas circunstancias, se advierte que el fiscal imputa a Patricia y a Sergio G., el apellido de ambos, la comisión de dos delitos, cuál es el previsto en el 173, inciso 3 del Código Penal, esto es la suscripción engañosa, la defraudación mediante la suscripción engañosa de un documento. A su vez también le imputa el delito previsto en el 173, inciso 11 del Código Penal, cuál es el que se conoce con el nombre de desbaratamiento de derechos acordados. Esa es la imputación fiscal que la Fiscalía lleva adelante con su teoría del caso. Por lo que surge de la redacción del caso, la defensa se basa fundamentalmente en una ausencia de ardid y como consecuencia de eso solicita la absolución de los dos imputados. En función de la postulación fiscal y de la postulación de la defensa, debe considerarse, tal como lo plantea el caso, de que se tiene pleno conocimiento, los imputados tuvieron pleno conocimiento del acuerdo verbal que se habría dado entre quienes fueran hermanos, esto es Miguel y Bartolo. Los imputados conocían ese acuerdo, como así también conocían el hecho de que Bartolo había entregado la suma de dinero a Miguel por ese acuerdo verbal, circunstancias que deben ser dadas por probadas, y a su vez también debe darse por acreditado que Miguel, padre de los dos imputados, también supuso de que estaba firmando una escritura pública que tenía vinculación con la sucesión de su difunta esposa, y así creyó que era lo que estaba suscribiendo. Teniendo entonces por acreditado estos parámetros, yo he abordado el análisis del caso de la siguiente manera. Si bien la imputación del fiscal se dirige hacia dos personas, cuales son Patricia y Sergio, yo creo que no puede soslayarse el análisis de otra conducta que se desplegó en el desarrollo de todo este iter criminis, para así llamarlo, cuál es la conducta de Miguel. O sea, que yo voy a analizar en primer término uno de los hechos que se le imputan, cuál es la imputación a Patricia y Sergio de la comisión, la presunta comisión del delito de suscripción, de defraudación por suscripción engañosa de documentos, ¿sí? El 173, inciso 3. En ese sentido, en un segundo término voy a analizar la conducta de Miguel, y en un tercer momento analizaré nuevamente la conducta de Patricia y de Sergio con relación al otro delito imputado. Esa es mi estructura en la cual yo analizo detenidamente el hecho. Dando comienzo entonces con el análisis del delito imputado con base en el 173, inciso 3 del Código Penal, yo considero y doy por probado de que existió una conducta por parte de Patricia y de Sergio, cuál fue la de, mediante el pretexto de ir a firmar una escritura relativa para terminar, así dice la proposición del caso, para finalizar la sucesión de su cónyuge de Miguel y madre de los imputados, para eso fue conducido hacia una escribanía con el objeto de firmar una escritura pública con ese contenido. Es decir, yo creo que la conducta
por parte de los imputados Patricia y Sergio está acreditada. En un segundo orden de análisis, y ya entrando a la consideración de la tipicidad de esa conducta, yo creo que hubo un engaño por parte de Patricia y de Sergio para que Miguel suscribiera ese documento. Hubo un engaño, hubo un error en el cual incurrió Miguel, porque él suscribe voluntariamente ese documento, escritura pública, en el convencimiento de que se trataba de la sucesión de su excónyuge. Y como consecuencia de eso también hubo una disposición patrimonial. Es decir, que hasta acá yo considero que está acreditado una conducta por parte de los imputados y la tipicidad de la misma dentro del artículo 173, inciso tercero del Código Penal, descartando en consecuencia la postulación de la defensa de que no habría existido un ardid. En mi criterio existió ese ardid, existió el ardid, no hay causa de justificación que permita o haya ocasionado un permiso a los hoy imputados para realizar tal conducta, no hay justificante, no hay ninguna causal que excluya la culpabilidad. Como consecuencia de eso, yo creo de que la conducta desplegada por Sergio y por Patricia es típica, antijurídica y culpable, y así lo considero encuadrándose la misma en el 173, inciso 3. Ahora bien, ¿qué pasa? En función de las circunstancias que rodean al caso, nos encontramos con la disposición de otra norma, cual es el 185 del Código Penal, que prevé lo que se conoce en doctrina con el nombre de excusas absolutorias. Es decir, Zaffaroni puntualmente plantea una diferenciación en cuanto a las características de las excusas absolutorias. Él plantea, por ejemplo, que están aquellas excusas que excluyen la punibilidad, diferenciándolas de aquellas que cancelan la punibilidad. Para Zaffaroni, las causas que excluyen la punibilidad son las que están previstas con anterioridad a que suceda el hecho, están reguladas con anterioridad a que suceda el hecho, y que aún puede suceder de que el hecho acontezca, pero ya de antemano ese hecho no va a ser pasible de pena. Por el contrario, esas son las causas que excluyen la punibilidad. Por el contrario, las causas que cancelan la punibilidad son sobrevinientes al hecho y como consecuencia, primero se tiene que dar la conducta disvaliosa y luego, por distintas circunstancias, puede cancelarse la imposición de una pena. Es, por ejemplo, los casos regulados en el artículo 132 del Código Penal o en el artículo 69 del Código Penal, con lo que se conoce con el nombre del perdón del ofendido en los casos de delitos de acción privada, o en el 132 el avenimiento en el que incurriere o en el que se concretare entre el acusado de un delito de abuso sexual y su víctima, ¿sí? Entonces, en este caso yo creo que concurre una causal que excluye la punibilidad y como consecuencia de eso no va a ser pasible de pena este hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en mi criterio yo considero de que tanto Patricia como Sergio son coautores del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, no correspondiendo la imposición de una pena en función de lo dispuesto en el 185 del Código Penal. Ahora, ¿por qué los considero de que son coautores y los considero pasibles de atribución de responsabilidad penal? Porque yo creo que tal como lo prevé el 185, que no sean pasibles de pena no quiere decir de que no pueda derivarse de esa conducta disvaliosa la imposición, la posibilidad de un resarcimiento civil. Es decir, yo creo que en función de lo previsto por el 185
y de lo previsto o de lo regulado en el 1101 y 1102 del Código Civil, tiene directa incidencia y relevancia la declaración de autoría en sede penal respecto de una futura eventual pretensión resarcitoria en sede civil, ya sea o por la prejudicialidad respecto de la sentencia civil, penal respecto de la civil, como así también ya sea por el reclamo indemnizatorio, por daño que le pueda demandar su padre a sus hijos, como así también por una eventual pretensión de nulidad de instrumento público fundada en la comisión de un delito, ¿sí? Eso en cuanto a la responsabilidad o al análisis de la responsabilidad en lo que concierne a Patricia y Sergio por el delito previsto en el 173, inciso 3. Ahora bien, como dije antes, al iniciar la exposición, yo considero de que no puede soslayarse el análisis de la conducta de Miguel, víctima de este hecho de desbaratamiento, de suscripción engañosa. ¿Por qué? Porque el análisis de la conducta de Miguel, en mi criterio, va a tener relevancia para un futuro análisis en el otro delito que el fiscal le imputa a Patricia y a Sergio. ¿Qué quiero decir con esto? Miguel fue el que suscribe la escritura pública por la cual se ceden los derechos sucesorios a favor de Patricia y de Sergio. Yo creo de que en el análisis de la manifestación de voluntad desarrollada por Miguel hay una conducta voluntaria, cual fue aceptar ser trasladado hasta la escribanía y suscribir la escritura pública número 20. Ahora bien, en el análisis de la relevancia penal que pueda tener esa conducta, y adentrándonos en el análisis de la tipicidad propiamente, yo considero de que hay dos elementos que conforman el aspecto, el tipo penal, cuál es el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Obviamente estoy efectuando un análisis desde una posición finalista, ¿no es cierto? Si nos tenemos que adentrar al análisis del aspecto objetivo del tipo, yo creo de que hay una suscripción de un documento público que tenía un contenido determinado, ¿sí? Que quien lo suscribe, Miguel, cree que tiene un contenido determinado. Ahora bien, esa conducta es desplegada conforme el aspecto objetivo y suscribe el documento. Ahora, en lo que concierne al aspecto subjetivo, se analizan, o es posible analizarla desde dos aspectos o dos elementos que integran el aspecto subjetivo del tipo. ¿Cuál es? El aspecto conativo, es decir, si Miguel quiso firmar esa escritura, conociendo el contenido de esa escritura. Y yo creo que sí, que Miguel quiso firmar esa escritura, aspecto conativo del aspecto subjetivo del tipo. Lo que no sabía Miguel era cuál era el verdadero contenido de la escritura, por lo cual existió en Miguel un falso conocimiento del contenido de la escritura que en mi criterio